¿Y si este año, en lugar de esperar que algo cambie, dejaras de ser quien espera? Navidad, una palabra que carga promesas, expectativas, recuerdos, pero también carga algo más pesado, la versión de ti que todavía cree que las cosas importantes suceden ahí afuera, que algo externo tiene que cambiar para que tú por fin seas diferente. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has pensado que este año sería distinto, que algo importante ocurriría, que finalmente llegaría eso que esperabas? Y sin embargo, aquí estás. No porque no hayas trabajado, no porque no lo merezcas, sino porque sigues esperando que la realidad te traiga lo que solo tú puedes colapsar desde adentro. La Navidad no es un cierre, es un punto de presión, un momento en el que la línea del tiempo te obliga a observar quién fuiste, quién eres y quién fingiste que ibas a ser. Y esa presión, ese peso, no viene de afuera, viene del campo cuántico que sostuviste todo el año sin darte cuenta. Cada pensamiento repetido, cada emoción familiar, cada decisión desde el miedo o la costumbre. Todo eso construyó una realidad coherente con la frecuencia que emitiste, no con lo que querías, con lo que vibrabas. Y ahora, en este punto del año, la pregunta no es, ¿qué quiero que cambie? La pregunta es, ¿quién debo dejar de ser para que lo que quiero deje de ser imposible? Porque la verdad incómoda es esta. Mientras sigas siendo la misma persona, pensando los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones, esperando que algo externo te rescate, el próximo año será solo una repetición con diferente fecha. No porque no tengas potencial, sino porque el potencial no colapsa desde la repetición, colapsa desde la ruptura. Y la Navidad, aunque no lo parezca, es el espacio perfecto para esa ruptura, no porque sea mágica, sino porque es simbólica. Piénsalo. Fin de ciclo. Reflexión obligada, silencio colectivo, todos los elementos necesarios para una reconfiguración interna profunda, pero la mayoría los desperdicia esperando que el cambio venga de una promesa, de una meta, de un plan externo. Y el cambio real nunca empieza así. Empieza cuando reconoces que la versión de ti que existe hoy está sosteniendo exactamente la realidad que tienes, no la que deseas, la que construyes con tu identidad actual. Y eso no es culpa, es mecánica, cuántica, neurológica, energética. Tu cerebro opera desde patrones, tu cuerpo memoriza emociones, tu campo colapsa lo que es coherente con la frecuencia que emites. Si cada mañana despiertas siendo la misma persona que ayer, tu realidad no tiene opciones, solo continuidad. Pero si en un momento como este, en un punto de cierre simbólico, decides internamente, no voy a esperar más, voy a dejar de ser quien espera, entonces algo en el campo empieza a moverse. No porque hayas hecho algo todavía, sino porque decidiste desde un lugar diferente, y eso cambia la señal. Ahora, aquí, viene la parte que nadie te dice. La decisión no es suficiente. Puedes decidir 1000 veces que vas a cambiar, que este año será diferente, que ya no serás esa persona. Pero si regresas al mismo cuerpo emocional, a los mismos pensamientos automáticos, a la misma química interna, la decisión no colapsa nada, solo genera frustración, porque tu biología no cambia con deseo, cambia con repetición consciente de un nuevo estado. Y ahí es donde la mayoría fracasa. Cambian de intención, pero no de identidad. Quieren una vida nueva desde un cuerpo viejo, y el cuerpo siempre gana. Porque el cuerpo es la memoria viva de quién has sido. Cada célula memoriza cómo te has sentido. Cada reacción automática es una programación que se instaló desde la repetición. Y esa programación no desaparece porque llegó diciembre. Desaparece cuando dejas de alimentarla. Cuando en lugar de reaccionar desde el patrón conocido, te detienes, respiras, y desde ese espacio, eliges quién vas a ser en ese instante,
no mañana, no en enero, ahora, porque el cambio real no ocurre en el futuro, ocurre en el presente cuando una versión tuya muere y otra nace. Y eso, aunque suene poético, es literalmente lo que pasa cuando cambias de estado interno. Tu cerebro reconfigura conexiones, tu cuerpo libera química diferente, tu campo emite otra frecuencia, y la realidad, que siempre estuvo esperando una señal coherente, empieza a reorganizarse. Pero tienes que sostenerlo. No puedes cambiar de frecuencia por 3 días y esperar que todo colapse. Tienes que convertirte en esa nueva frecuencia antes de que la realidad te la devuelva. Eso es lo que nadie entiende. Quieren evidencia antes de cambiar, pero la evidencia solo llega cuando la identidad ya cambió, cuando tu cuerpo, tu mente, tu energía están tan alineados con esa nueva versión que la realidad no tiene más opción que reflejarla. Y ahí es donde la Navidad deja de ser un símbolo vacío, porque si usas este momento no para prometer, sino para morir internamente a la versión de ti que ya no sirve, entonces enero no será otro mes de intentos fallidos. Será el reflejo natural de alguien que ya cambió. Ahora hablemos de lo que realmente te está deteniendo. No es la falta de recursos, no es el tiempo, no es la situación externa, es la adicción a ser quien eres. Suena duro, pero es la verdad. Tu identidad actual, por más que te quejes de ella, te resulta cómoda, conocida, predecible, y tu biología está diseñada para preferir lo conocido, aunque sea doloroso, que lo desconocido, aunque sea mejor, porque lo desconocido representa peligro para el sistema nervioso primitivo, y ese sistema no distingue entre un tigre persiguiéndote y tú dejando de ser quien has sido. Para tu cuerpo, ambos son amenazas. Por eso, cada vez que intentas cambiar, aparece el miedo, el autosabotaje, la resistencia. No porque no puedas, sino porque tu biología está tratando de mantenerte vivo en el único estado que conoce, el de siempre. Y la única forma de vencer eso no es con fuerza de voluntad, es con familiaridad. Tienes que enseñarle a tu cuerpo que este nuevo estado es seguro. Y eso solo pasa cuando lo practicas hasta que se vuelve más familiar que el anterior. Cuando tu cerebro deja de resistir porque ya reconoce este estado como parte de ti. Eso no pasa en un día, pero puede empezar en un momento. Aquí, ahora, en esta Navidad. No porque sea especial, sino porque tú decides que lo sea. Que este sea el punto donde la versión antigua de ti colapsa. Y no colapsa desde el drama, colapsa desde la decisión silenciosa de que ya no volverás atrás. No importa lo que pase, no importa quién te cuestione, no importa cuánto tarde, esa versión ya no existe más. Y desde ese colapso interno nace otra, una que no espera, una que no reacciona, una que no necesita que nada externo cambie para empezar a ser quien realmente es. Y esa versión, cuando se sostiene, reorganiza toda la realidad a su alrededor. No porque sea mágica, porque es coherente. Y el universo, el campo, la realidad, siempre responde a la coherencia. Pero dejemos algo claro. Esto no es un proceso lineal. No vas a despertar mañana completamente transformado. Vas a despertar y tu cuerpo va a intentar regresar al patrón conocido. Tu mente va a traerte los mismos pensamientos de siempre. Tus emociones van a llamarte de vuelta a la química familiar. Y ahí, en ese preciso momento, es donde se define todo. Porque puedes ceder. Puedes decir, bueno, ya intenté, pero soy así. O puedes recordar que esa voz no eres tú. Es solo el eco de quien fuiste, y cada vez que no la obedeces, cada vez que eliges desde un lugar diferente, esa voz se debilita, hasta que un día ya no aparece, porque tu biología aprendió que ya no la necesitas, que puedes existir sin ese patrón.
Y ahí es cuando el cambio se vuelve permanente, no porque lo forzaste, porque te convertiste en él. Ahora, hay algo más profundo que necesitas entender. La Navidad, como símbolo, no es solo el final de un ciclo, es el colapso de todas las posibilidades que no elegiste sostener. Cada vez que dijiste, algún día, cada vez que pospusiste esa conversación difícil, cada vez que dejaste pasar esa oportunidad porque no te sentías listo, todas esas posibilidades colapsaron en una línea de tiempo, la que estás viviendo ahora. Y esa línea de tiempo es el resultado exacto de todas las decisiones que tomaste desde la versión antigua de ti. Pero aquí está lo poderoso. En este punto de cierre, tienes la oportunidad de colapsar una nueva línea. No desde el arrepentimiento, no desde la culpa, sino desde la conciencia de que puedes elegir diferente a partir de ahora. Porque el campo cuántico no está cerrado. Está constantemente reorganizándose en función de la señal que emites en cada instante. Y si tu señal cambia, si tu frecuencia se eleva, si tu identidad se transforma, entonces las posibilidades disponibles también cambian. Lo que antes parecía imposible se vuelve accesible, no porque el universo te esté premiando, sino porque ahora vibras en coherencia con esa realidad. Y la coherencia es el único lenguaje que el campo entiende. Entonces, Kometo, ¿cómo usas la Navidad para ese colapso? No con rituales vacíos, no con promesas que no vas a cumplir, sino con un acto de muerte consciente. Siéntate contigo mismo, en silencio, y pregúntate, ¿quién he sido este año que ya no quiero ser? No lo juzgues, solo obsérvalo. Esa versión de ti que reaccionó desde el miedo, que pospuso, que se quejó, que esperó a que alguien más hiciera el cambio por ti. Obsérvala, agradécele, porque hizo lo mejor que pudo con la conciencia que tenía, y luego suéltala, literalmente, en tu mente, en tu cuerpo, en tu campo energético. Déjala ir. No va a ser dramático, va a ser silencioso. Casi imperceptible, pero tu cuerpo lo va a sentir, porque algo se va a liberar. Y en ese espacio vacío pregúntate, ¿quién elijo ser ahora? No lo que quieres hacer, ¿quién quieres ser? Porque el hacer es solo la extensión del ser. Si tu identidad no cambia, tu hacer será siempre el mismo patrón con diferente disfraz. Pero si tu ser se transforma, el hacer se reorganiza naturalmente. Entonces, casi, ¿quién elige ser? Alguien que ya no espera, alguien que ya no necesita que todo esté perfecto para empezar, alguien que confía en su propia señal más que en la evidencia externa, alguien que entiende que la realidad no es algo que se encuentra, es algo que se colapsa desde adentro. Y cuando eliges ser eso, cuando lo sientes en tu cuerpo, cuando lo practicas cada día, la realidad no tiene más opción que responder. No inmediatamente, pero inevitablemente, porque así funciona el campo, así funciona la conciencia, así funciona la creación. Ahora, permíteme llevarte más profundo, porque hasta aquí, todo lo que hemos hablado puede quedarse en teoría, en conceptos bonitos que asienten tu mente pero no mueven tu realidad. Y la verdad es que la mayoría de las personas vive así, consumiendo información sobre transformación, pero sin transformarse, entendiendo conceptos sobre cambio cuántico, pero sin cambiar su frecuencia, hablando de conciencia, pero viviendo desde el piloto automático. Y no es porque no quieran, es porque no entienden que el cambio real no ocurre en el nivel de la información, ocurre en el nivel de la encarnación. Tienes que encarnar ese nuevo estado, vivirlo en tu cuerpo, sentirlo en tus células, respirarlo hasta que se vuelva más real que tu realidad actual. Y eso requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar, soltar la necesidad de que tenga sentido. Porque tu mente lógica nunca va a entender cómo es posible que cambies internamente y la realidad externa responda.
Esa parte de ti siempre va a buscar el cómo, el cuándo, el por qué. Y mientras sigas esperando que tu mente lo entienda, nunca vas a dar el salto. Porque el salto no es lógico, es cuántico. Requiere que suspendas tu necesidad de control y confíes en algo que no puedes ver todavía. Que confíes en tu propia señal más que en la evidencia que te rodea. Y eso, para el cerebro humano, es antinatural. Porque tu cerebro fue diseñado para sobrevivir, no para crear. Para protegerte del peligro, no para llevarte a palo desconocido. Y cada vez que intentas salir del patrón conocido, tu cerebro interpreta eso como una amenaza y activa todas las alarmas. El miedo, la duda, la ansiedad cese, no porque algo malo vaya a pasar, sino porque algo diferente está por pasar. Y lo diferente para tu biología es peligroso, hasta que dejas de serlo, hasta que tu cuerpo aprende que este nuevo estado no solo es seguro, sino que es más coherente con quien realmente eres. Y ahí es cuando todo cambia, porque ya no estás forzando nada, ya no estás luchando contra tu propia resistencia, simplemente estás siendo desde un lugar diferente, y desde ese lugar la realidad se reorganiza. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar lo que llamo el Valle de la Incoherencia. Ese espacio incómodo donde ya no eres quien eras, pero tampoco eres todavía quien estás eligiendo ser. Donde tu realidad externa todavía refleja la versión antigua de ti, pero tu realidad interna ya está alineada con la nueva. Y ese valle es donde la mayoría abandona, porque esperan que el cambio sea inmediato, que en cuanto decidan ser diferentes, todo alrededor cambie. Pero no funciona así. Primero cambias tú, luego cambia tu señal, luego cambia tu campo, y luego, cuando la coherencia es total, cambia tu realidad. Pero tienes que sostener esa nueva frecuencia en el valle, cuando nada parece moverse, cuando la evidencia todavía te dice que no está funcionando, cuando tu mente te dice que estás perdiendo el tiempo. Ahí es cuando tienes que sostener, porque ahí es cuando realmente estás creando. No cuando todo es fácil, cuando es difícil y aún así eliges seguir siendo esa nueva versión de ti. Y la Navidad, este punto de cierre, es tu oportunidad para comprometerte con ese valle, para decidir que no importa lo que pase, no importa cuánto tarde, no importa qué tan incómodo se sienta, ya no vas a regresar a ser quien eras, porque esa versión ya cumplió su ciclo. Ya te trajo hasta aquí, pero no puede llevarte a donde quieres ir. Solo la nueva versión puede, la que existe más allá del miedo, más allá de la necesidad de control, más allá de la adicción a la identidad conocida. Esa versión ya está esperándote, no en el futuro, en el presente, en cada momento en el que eliges desde un lugar diferente, en cada respiración en la que te recuerdas quién estás eligiendo ser, en cada decisión que tomas, no desde el patrón, sino desde la posibilidad. Esa versión no es algo que tienes que crear, es algo que tienes que revelar, porque siempre ha estado ahí, solo estaba oculta debajo de todas las capas de condicionamiento, de programación, de identidad heredada. Y ahora, en este punto de colapso, puedes empezar a quitarlas, una por una, hasta que lo único que quede sea quien realmente eres, sin las máscaras, sin las defensas, sin la necesidad de ser quien otros esperan que seas. Solo tú, en tu frecuencia más pura, en tu verdad más profunda. Y cuando llegas ahí, cuando te permites existir desde ese lugar, la realidad no tiene más opción que reflejar eso, porque eso es lo que realmente eres. Y el campo siempre responde a la verdad. Entonces aquí estamos, en esta Navidad, en este punto de presión, y tienes una decisión que tomar, no una decisión de lo que vas a hacer, una decisión de quién vas a ser. Y esa decisión no necesita esperar a que llegue el año nuevo. Puede ocurrir ahora mismo, en este instante, mientras escuchas estas palabras.
Porque el cambio real no necesita una fecha especial. Solo necesita un momento de claridad en el que decides que ya no puedes seguir siendo igual. Y este puede ser ese momento. Si tú lo eliges, si este video resonó contigo, no es casualidad. A veces no compartimos contenidos, compartimos estados de conciencia. Si sientes que alguien cercano a ti está atravesando un momento similar, envíale este mensaje, no para convencer, solo para acompañar. Y si la energía de este espacio vibra contigo, suscríbete. Seguimos explorando esta frecuencia juntos.